Desde hace unas semanas comenzamos un seminario titulado La fe, la dimensión de Dios, y tuvimos a varios invitados. Mi amada esposa comenzó el tema de la fe, abriendo este seminario. Luego vino mi papá, Gregorio Bocour. Luego estuvo el maestro Elías Zambrano. El pastor Joel Méndez estuvo el domingo pasado y fuimos impartidos con una unción diferente de acuerdo a la gracia que a cada uno de ellos se le ha dado. Fuimos impartidos con una palabra de fe, con ángulos diferentes, de acuerdo a la revelación que Dios da a cada quien, porque todos no poseemos el mismo ángulo y la misma revelación en cuanto a un tema, y el Señor usa a cada quien de acuerdo a la gracia que Él imparte y de acuerdo al don. Y estoy seguro que usted en las últimas semanas ha sido grandemente edificado con esta serie, La fe, la dimensión de Dios. Y hoy quiero hablarles acerca del tema fundamentos de la fe. Hoy no va a terminar este tema, nos quedan varias semanas más, y hoy quiero hablarles acerca del fundamento o los fundamentos de la fe. La semana que viene, con la ayuda del Señor, estaré hablando acerca del tema los abusos de la fe, y luego, con la ayuda del Señor, estaré hablando acerca de la importancia de la fe en el ministerio. Así que nos quedan por lo menos 2 semanas más contando esta para aprender más de la fe. Quiero entrar en los fundamentos de la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay muchas personas que citan este versículo de esta manera: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero así no está escrito, tenemos que leerlo correctamente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos saber que el fundamento principal de la fe es la palabra de Dios. El conocimiento revelado te va a llevar a tener tu fe desarrollada. Es decir, cuando yo conozco la palabra de Dios, entonces vendrá fe a mi vida. Así que la fe es por el oír. En este momento usted está escuchando la palabra y esa palabra debería producir fe en su espíritu. Si esa palabra es una revelación de Dios, entonces esa revelación de Dios produce fe en su espíritu porque la está escuchando. Ese es el proceso de la fe. Yo escucho la palabra y entonces la palabra produce fe en mi vida. Y entonces esa palabra que produce fe en mi vida no solamente produce fe, sino que también produce un oído espiritual según este versículo. Y el oír por la palabra de Dios. Por esa razón Jesús siempre decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué Jesús decía tanto el que tenga oídos para oír, que oiga? Porque nosotros no solamente tenemos un oído físico, tenemos un oído espiritual. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios produce fe, pero también produce un oído espiritual para nosotros poder captar el mensaje de Dios. Hay mucha gente que escucha la palabra, pero no tiene oído espiritual. Y cuando no hay oído espiritual, no produce fe en su vida la palabra que se está escuchando. Y por eso usted se pregunta por qué hay gente que escucha la palabra y escucha la palabra y escucha la palabra y parece que la palabra no hallara cabida en su corazón, y es porque no hay un oído espiritual para asimilar la palabra que está escuchando. La fe tiene su fundamento en la palabra. Ahora, la palabra de Dios se divide en 3 dimensiones. Está la palabra histórica, está la palabra doctrinal y está la palabra revelacional.
Si la palabra de fe o si la fe tiene su fundamento en la palabra, entonces en esas tres dimensiones, ¿dónde se ubica la fe? Hay una palabra hebrea que se llama dabar y esa palabra habla de la palabra hablada del mismo Dios. El dabar de Dios, la palabra hablada de Dios. La fe tiene su fundamento en lo que Dios ha hablado para tu bienestar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de lo que trato de explicarle. Si usted lee en la palabra de Dios, ejemplo, y Judas se ahorcó, dígame, ¿eso le produce fe a usted leer eso? No necesariamente. Eso le produce un conocimiento histórico de cómo murió Judas Iscariote. Pero lo que produce fe, que podemos encontrar en la Biblia cuando la escuchamos y cuando la escudriñamos, es el dabar, es la voluntad de Dios, es lo que Dios ha hablado a favor de tu vida. Allí entonces se fundamenta la fe que se desarrolla en tu vida. Y cuando nosotros hablamos a la gente la voluntad de Dios y lo que Dios ha hablado a favor de ellos, entonces eso va a producir fe en su espíritu. Por esa razón nosotros los predicadores tenemos que ser guiados por el Espíritu para hablarle a las personas, porque cuando hablamos a las personas el dabar de Dios, entonces esa palabra va a producir fe en su espíritu. Pero si solamente hablamos la historicidad, la parte histórica o la parte doctrinal que yo creo, no necesariamente eso va a producir fe. Pero ¿qué es lo que Dios ha hablado en las Escrituras a favor de tu vida? Cuando yo hago eso mío, cuando eso se me revela, entonces eso produce un oído espiritual en mí y ese oído espiritual me va a permitir que yo escuche la palabra de Dios, que es la que va a producir fe en mi espíritu. Por esa razón en este tiempo yo me he dedicado como creyente, aquí hablo como creyente, no como pastor. Aquí hablo como creyente, me he dedicado a poner la doble tracción para saber lo que Dios ha hablado de mí, lo que me pertenece y dejar de escuchar tanto al mundo. La gente se guía por lo que dicen las entidades que mencioné al principio, pero tu guía como hijo de Dios es su palabra, sus promesas. Sus promesas. El miércoles hablaba de las 10 promesas que contiene el Salmo 91. Solo ese Salmo 91 tiene 10 promesas para nosotros. Y entre esas promesas dice que no hay plaga que toque nuestra morada. Entre esas promesas dice que no hay pestilencia que ande de día que nos pueda tocar. Pero si tú estás distraído y prestándole atención a otras cosas y no al dabar de Dios, a la palabra de Dios, entonces vas a ser guiado por las otras informaciones y no por lo que Dios ha hablado de ti. Entonces la fe tiene su fundamento en la palabra de Dios. Por esa razón, Moisés le indica al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, podemos encontrar esto. El versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esta es la importancia de la palabra de Dios que Moisés le dio al pueblo de Israel que debían seguir. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tienes que meterla en tu espíritu, en tu corazón, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y cuando usted mete la palabra de Dios, sus mandamientos en tu corazón, vas a hablar la palabra de Dios. Las vas a repetir a tus hijos. Déjeme detenerme allí. Ese movimiento de alerta, de angustia que hay en el mundo puede ser transmitido a tus hijos. Usted ve, yo como padre tengo el papel en mi casa de decirle a mis hijos las precauciones que deben tomar, pero también tengo que decirles que ningún virus, ninguna plaga los va a tocar, que tengan fe.
porque los niños también se deprimen, los niños también se asustan. Si en tu casa solo hablan negatividad, ellos lo van a escuchar. Pero si en tu casa se gesta un ambiente de fe, ellos van a entrar en ese ambiente de fe y de la palabra de fe. Y por esa razón dice esta escritura, la tienes que repetir a tus hijos. La tienes que hablar estando en tu casa. ¿Cuántos hablan la palabra de Dios en su casa? Tienes que dejar de pelear menos y hablar más de la palabra de Dios. Tienes que hablar menos del virus y hablar más de la palabra de Dios. Hablar menos de muerte y hablar más de vida. Tienes que hablar menos de enfermedad y tienes que hablar más de sanidad. ¿Cuál es la conversación de tu casa? ¿Cuáles son las palabras que se escuchan en tu casa? ¿Palabras de vida o palabras de muerte? ¿Cuáles son las palabras que escuchan tus hijos? ¿Palabras de sanidad o palabras de enfermedad? Usted es el responsable como padre, como madre, de repetir la palabra a sus hijos, de hablarla estando en su casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes. Esto parece un extremismo, pero habla de la importancia que nosotros tenemos que darle a la palabra de Dios. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué está diciendo? ¿Que tenemos que colocarnos la ley aquí en la frente? No. Tenemos que prestarle atención a la palabra de Dios. Prestarle atención porque en ella reposa la fe. El nivel de revelación que tú tengas de la palabra será el nivel de dimensión de fe en la que usted se va a mover. Si su nivel es pequeño, entonces tendrá un pequeño nivel de dimensión de fe. Pero si usted ejercita el músculo de la fe, entonces la dimensión de su fe, si usted entra en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hablado de usted, va a ejercitar su músculo de fe y entonces esta fe le llevará a estar victoriosos en el día malo. Es muy importante que nosotros entendamos estas cosas. Hay un predicador que fue muy usado por Dios a mediados del siglo pasado. Su nombre fue A.A. Allen. Y A.A. Allen era usado por Dios en sanidades y prodigios. Y del ministerio de A.A. Allen salió otro ministro muy poderoso llamado R.W. Schambach. Y Schambach estaba bajo la mentoría de A.A. Allen en las cruzadas. En ese tiempo ellos colocaban unas carpas y allí hacían las actividades evangelísticas y de sanidad. Por cierto, si usted va a YouTube y coloca A.A. Allen en Venezuela, A.A. Allen vino a Venezuela, a Barquisimeto, en el año 1960. Visitó A.A. Allen a Venezuela, 1960. Pero lo que quiero decir con esto es que dice Schambach, un joven que salió del ministerio de A.A. Allen, que antes de él ministrar sanidad a los enfermos, en la tarde, Schambach estaba encargado de ministrar la palabra de fe en la tarde a los que iban a ser ministrados en la noche para recibir sanidad. Ese era un requisito fundamental del ministerio de A.A. Allen para ministrar sanidad a los enfermos. Les colocaban un identificativo con su nombre y los sentaban en la tarde en ese lugar, en esa carpa, y Schambach, su papel era ministrarle fe para que luego en la noche este ministro de Dios ministrara sanidad a esas personas. Y yo cuando escuchaba a Schambach decir eso, sabía que era necesario, porque la palabra de Dios produce fe, y cuando estos enfermos iban en la noche a recibir ministración, ya estaban preparados con su fe edificada para recibir su sanidad. La palabra de Dios es el fundamento donde reposa la fe. La fe es un atributo de Dios para el creyente. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe es un atributo de Dios para nosotros. Él nos dio una medida de fe y Él la repartió a cada uno. Tengo este punto acá porque muchas personas hablan de la fe del creyente, pero eso realmente no es correcto decirlo. Es la fe de Dios. La fe es un elemento que proviene de Dios, es un atributo que proviene directamente de Dios. Si usted está fuera de Dios, no necesariamente tiene fe. Hay gente que dice, bueno, es que todo el mundo tiene fe porque al sentarse en una silla, al saber que no me voy a caer de esa silla, estoy teniendo fe en la silla. No necesariamente. Dios le dio al ser humano una capacidad de raciocinio para saber qué le conviene en la vida, un sentido común, pero el sentido común no se traduce a la fe. La fe es un atributo de Dios que reposa sobre la revelación de su palabra, pero es un atributo de Dios, no es de nosotros humanamente hablando. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ve, tanto la salvación como la fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios, es un atributo de Dios, y cuando yo estoy en la dimensión de Dios, entonces voy a moverme en fe. Por eso es que la fe no es un amuleto, y eso lo vamos a hablar la semana que viene, pero la fe no es un amuleto que usted guinda en la pared y cuando tengo un problema, entonces lo saco y me lo guindo en el cuello y cuando salgo del problema lo guindo nuevamente en la pared. No, la fe para nosotros es un regalo de Dios, fue dada una medida de fe de parte de Dios para nosotros y se convierte en un estilo de vida para nosotros. Es decir, yo como creyente, yo duermo por la fe. Yo me levanto por la fe, yo me despierto por la fe, yo como por la fe, yo camino por la fe, yo hablo por la fe, yo vivo por la fe, yo trabajo por la fe, yo miro por la fe. La fe es mi estilo de vida. La fe y yo no nos podemos separar. Como decía el maestro Eli Zambrano, que una persona que tenía mucho dinero, entonces el otro piensa que no tiene que vivir en fe porque tiene dinero. No, todos tenemos que vivir por fe, en la dimensión de la fe, si estamos en el reino de Dios, porque ese es nuestro estilo de vida. Porque si nos salimos de la dimensión de fe, dice la Escritura, no vamos a agradar al Señor. Entonces la fe no es un atributo que sale del creyente, sino que viene de Dios. Es gratuito y viene de Dios. La fe no tiene su origen en algo físico o mental. Su origen es Dios y su palabra. Los que practican la metafísica, ellos se mueven en una dimensión mental para analizar las cosas, para cambiar las cosas. Pero nosotros no nos movemos en la metafísica. Nosotros nos movemos en la fe que tiene su fundamento en la palabra de Dios. La metafísica, por ejemplo, diría ahora, no me va a dar el virus, no me va a dar, soy fuerte mental, mi mente es fuerte, no voy a tener miedo, no voy a tener temor, mi mente es fuerte, voy a estar fuerte, mi sistema inmunológico es fuerte. Así habla la metafísica, soy fuerte, no me va a tocar nada, no me va a tocar una gripe, yo soy fuerte. La metafísica basa su poder en la mente y en sus propios atributos. Pero la fe no habla como la metafísica. La fe tiene su basamento en la palabra y la fe dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por su llaga yo he sido sanado. La fe es la voz de la palabra de Dios. No es la voz de mi propia mente, de mis propios razonamientos, de mis propias opiniones. La fe tiene una voz y la voz es lo que Dios ya ha hablado y está escrito. Y cuando tú lo hablas, entonces esa fe produce en mi vida. Y entonces yo digo, no hay pestilencia que ande de día que me pueda tocar. No hay peste que pueda tocar a mis hijos. Él no me dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando yo hablo la palabra, estoy hablando el lenguaje de Dios, que es la fe, y me estoy moviendo en la dimensión de Dios.
¿Qué es la fe? Por eso es que un cristiano perezoso que no conoce las promesas de la palabra para él no puede hablar fe. Tiene que primero documentarse de esas promesas para luego poderlas hablar. Se dice que hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios. Más de 3,000. Pero tú tienes que descubrir cuáles son esas promesas para poderlas hablar, para poderlas declarar en la mañana, para poderlas hablar en la noche, para poderlas enseñar a tus hijos, para poderlas hablar cuando estés en el camino a otros que están desesperados, para que la puedas hablar en tu casa, para que le prestes atención y las tengas atadas en tu cuello, para que la tengas en tu corazón. Esas más de 3,000 promesas que te pertenecen, usted tiene que preñarse de esas promesas. Tiene que embarazarse de esas promesas. Vamos a entrar en el tema vectores de la fe. Un vector es un elemento que influye en el comportamiento de una persona. Entonces, la fe tiene 3 vectores principalmente. El primero es el creer, el segundo es hablar y el tercero es accionar. Marcos capítulo 11, versículo 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, ahí está el verbo decir, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. En este versículo hay 3 partes donde Jesús menciona el hablar. El que dijere a este monte, lo que dice, lo que diga, 3 veces. Y habla una sola vez del creer. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino que creyere. Allí tenemos dos vectores de la fe que se encuentran en este capítulo de la Biblia. Marcos 11, 23. El Señor habla de un monte que puede representar algún problema, alguna circunstancia. Y Jesús dijo, el que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, pero no duda en su corazón, sino que cree. Allí está otro vector, hablar, creer. Entonces lo que dice, lo que diga le será hecho. Hablar, la fe habla, la fe cree. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Es un versículo que muchas veces usamos para ministrar salvación, pero realmente habla de estos vectores de la fe. Romanos 10, versículos 8 y 9, dice de esta manera, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, ahí está un vector, hablar, que Jesús es el Señor y creyeres, allí está otro, creer en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces vamos a recibir el resultado. Cuando hablamos y cuando creemos, vamos a ser salvos. Cuando confesamos a Cristo, pero al mismo tiempo creemos en el corazón. Entonces la fe se manifiesta, número 1, en creer, hablar, pero también en accionar. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Porque Santiago está hablando de la fe que produce obras, que produce una acción. Es decir, la fe cree, la fe habla, pero la fe también tiene que accionar. La fe tiene que hablar. En Marcos capítulo 5, versículos 25 al 29, allí encontramos la historia de la mujer del flujo de sangre y dice la escritura que ella oyó hablar de Jesús. Y dice la Biblia que luego dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Ella creyó a la palabra, habló la palabra y dice que ella salió y accionó y tocó el borde de su manto. Allí en ese capítulo de Marcos 5, 25 al 29, encontramos los 3 vectores de la fe. Creyó, habló y ella accionó. Fue y tocó el borde de su manto y dice la escritura que virtud salió de Jesús y ella fue sanada. Entonces una persona manifiesta su fe a través de creer, hablar y accionar.
Una persona no puede decir, yo tengo mucha fe, pero entonces opera de manera diferente a lo que la fe dice. Tiene que creer lo que Dios dice. Segundo, tiene que hablar lo que Dios dice y accionar en lo que Dios dice. Accionar, hablar. ¿Qué tengo que hablar? Lo que Dios dice. Tú no puedes hablar preocupación y decir, bueno, estoy hablando fe. No, no estás hablando fe, estás hablando preocupación. De tu vida no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo, dijo Santiago. Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. O das agua dulce o das agua salada. La semana que viene vamos a balancear muchos puntos de la fe, porque hay personas que a veces no quieren hablar algo porque creen que no es fe, y allí es donde vamos a hablar de los abusos de la fe. Pero si tú hablas todo el tiempo preocupación, enfermedad, si hablas todo el tiempo lo que está pasando, tienes que examinar tu corazón, porque lo más seguro es que en tu corazón no haya fe, sino que haya temor. Haya temor. Le voy a colocar un ejemplo con lo que estamos viviendo. Es verdad, hay que documentarse acerca del coronavirus. Hay que guardar las prevenciones. Hay que usar la mascarilla. Hay que usar el distanciamiento social. Ok, está bien todo eso. Yo no estoy en contra de eso. Todo eso está bien. Hay que cuidarse. Hay que fortalecer su sistema inmunológico. Todo eso es verdad. Pero si yo todo el tiempo, con todo el mundo que hablo de lo mismo, de eso, y pila con la mascarilla, y esto, y el distanciamiento, y lo otro, y no voy para allá, y tal, y si yo hablo todo el tiempo eso, esa es la manifestación de lo que hay en mi corazón. Yo puedo hablar en un momento determinado con alguien, sin problema, acerca del tema, pero mi conversación principal debe ser hablar las promesas de Dios, hablar la palabra de Dios. Eso es así. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona habla de ese tema todo el tiempo, lo más seguro es que tiene temor en su corazón. Temor. Y eso es reparable. Tienes que sustituir el temor por la palabra del Señor y reposar en las promesas de Dios. Ayer escuchaba una psicóloga de un movimiento cristiano que se llama Esperanza Sin Fronteras. Muy buena la conferencia de la psicóloga. Y al final a ella le hacen una pregunta y le dicen, hicieron una pregunta ahí en el chat y dijeron, una persona dijo, ¿qué hacer con una persona que tiene temor por el coronavirus? Y bueno, la psicóloga responde y dice, la verdad de este tema es que la fragilidad de la vida siempre ha existido, siempre. Nosotros estamos vivos y estamos a 5 segundos, que es lo que dura el cerebro vivo en el ser humano. Estamos a 5 segundos apartados de la eternidad. Es decir, nuestra vida se sostiene por Dios, sostiene por el Señor. La fragilidad de la vida siempre ha existido. Pero ¿qué pasa? Este nuevo flagelo despierta, vamos a decir, demonios que ya esa persona traía del pasado, que se manifiestan por causa de la amenaza. Pero el problema no es el coronavirus, el problema es la tendencia a eso que te está llevando a sentirse de esa manera. Y entonces la persona, su raíz del problema no es el virus, sino que la raíz de su problema es lo que traía arrastrando, que desencadenan todas estas cosas. Porque usted tiene que saber, hermano, que usted va a vivir hasta que Dios diga. Usted va a vivir hasta que Dios diga. Yo le digo al Señor, Señor, hasta que yo cumpla tu propósito en la tierra voy a vivir. Voy a vivir. No podemos evitar lo que pase, pero sí podemos evitar preocuparnos por lo que está pasando. Pero sí podemos cambiar nuestro tema de conversación al tema de la fe durante la aflicción. Eso sí lo podemos hacer. Sí podemos no permitir que el dardo del diablo nos tire al piso, sino levantarnos y ser catalizadores de la fe de Dios para otros que están padeciendo. Entonces la psicóloga decía algo muy importante. Ella decía, la fragilidad de la vida siempre ha existido. Siempre. Lo que pasa es que ahora hay una campaña de sensacionalismo de muerte por las redes, que todo el mundo que se muere lo ponen por el Facebook y por el Instagram.
Antes no, antes se moría la gente de cualquier cosa y quién decía algo. Salía en el periódico ahí el cuadrito que colocaban en la memoria de la persona. Ahora no es en el cuadrito, ahora cualquiera que se muera, si se murió de una pedrada que le dieron, lo ponen en el Instagram. Y lo atribuyen a la pandemia, entonces la gente se alarma y hay una ansiedad terrible. Pero nosotros estamos aquí para inyectarle fe. Y nosotros nos vamos a ir de esta tierra cuando Dios diga. Seguimos cumpliendo su propósito, seguimos viviendo en su voluntad, no nos salimos de su palabra y Él nos va a llevar en el arrebatamiento, o si no, como se llevó en estos días a su hijo Morris Cerulo, 88 años de edad. En estos días estaba escuchando un mensaje de Morris Cerulo en este año, y usted escucha hace meses, 2, 3 meses, un mensaje de Morris Cerulo. Usted dice, eso es servirle al Señor, y en estos días partió a la vida con el Señor. Yo quiero ser así, servirle al Señor hasta que tenga que irme. Pero yo no puedo vivir todos los días miedoso y ay, me va a dar el virus, me va a dar esto, porque si no estoy malgastando mis segundos, mis minutos, mis horas de vida. ¿Por qué no aprovecho mejor a disfrutar mi vida y a vivirla en fe? Digo lo otro que dijo la psicóloga y me salgo del tema. Lo otro que dijo la psicóloga fue, un ejemplo. ¿Qué pasa si esa persona que tiene terror por el coronavirus le da el coronavirus? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a enfrascar que se va a morir? ¿O sencillamente va a confiar en Dios y va a tomar lo que tenga que tomar para sanarse? Que son muchos los que se han sanado. Muchos los que se han sanado. ¿Por qué si muchos se han sanado usted tiene que ser el que va a morir? Dígame. Entonces todo se resume en cantar, mi confianza está solo en ti. ¿En quién más va a estar? Amén. Entonces los vectores de la fe son creer, hablar, accionar. Creer, yo voy a creer en mi corazón la palabra, voy a hablar la palabra, entonces voy a accionar en ella. Voy a accionar en la palabra de Dios. Los enemigos de la fe, vamos a entrar en este punto. Hoy estoy enseñando más que predicar. Y los enemigos principales de la fe, de los cuales usted tiene que proteger su fe, son básicamente 3. El primero es la duda. En este versículo de Marcos 11:23 dice, de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. La duda es el principal enemigo o uno de los principales enemigos de la fe. La duda. Porque la duda no permite que la palabra de fe entre en su corazón. Jesús dijo una condición. Le puedes hablar el problema, pero si hay duda en tu corazón, la duda va a matar el efecto que produce la fe para traer un buen resultado. Una de las cosas que usted debe tener es no permitir que la duda invada su mente. La duda, la incertidumbre, cosas que hoy se están viviendo por la narrativa que hay en la media. ¿Cuál es la narrativa de la media? Traer duda a la gente. Muerte, duda, enfermedad, malas noticias. ¿Ve? Tiene que escoger bien así como usted selecciona lo que ve en la televisión, seleccione lo que ve en las redes sociales. Deje de ver tanta muerte, porque si no eso le va a afectar. Entonces la duda, la incredulidad es el segundo enemigo de la fe. La incredulidad, hay que creer para poder recibir. La duda, la incredulidad y luego el temor son los 3 principales enemigos de la fe. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, habla algo muy importante acerca de esto que estoy diciendo. Santiago capítulo 1. Amén. Versículos 5 al 8 dice,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí el resultado que se está buscando es la sabiduría, pero el mismo principio de fe funciona para recibir sanidad, para recibir un empleo u otras cosas que yo necesite. Aquí el escritor habla de la sabiduría, pero lo que vamos a leer más adelante es el mismo principio para recibir otras cosas que necesitemos. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Ahí está el primer enemigo de la fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando usted va a la playa, ¿verdad? Va a la onda y viene la ola. Va y viene. Dice Santiago que el que duda es como esa onda del mar. Hoy me siento bien, mañana me siento mal. Hoy siento que tengo fe, mañana me siento derrotado. Hoy creo que estoy sano, mañana siento que estoy enfermo. Hoy siento que Dios está conmigo, mañana siento que soy una cucaracha. Hoy siento que estoy aquí, mañana siento que estoy acá. Hoy quiero empezar un negocio de tal cosa, no, mañana quiero comenzar un negocio de otra cosa. Dice Santiago que la persona que es así como la onda del mar, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que emprende. El hombre que tiene doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y todo esto lo produce la duda. No, usted tiene que edificar convicciones en su vida. Convicciones en la palabra. ¿Hay momentos que nos levantamos con el pie izquierdo? Claro que sí. ¿Hay momentos que no nos sentimos bien? Claro que sí. ¿Hay momentos que sentimos que nos quiere atacar la enfermedad? Claro que sí. ¿Hay momentos que sentimos que nuestra estima está por el piso? Puede ser. Pero nada de eso puede invalidar las convicciones que usted ha edificado en su vida a través de los años. Tiene que ser perseverante en la fe, perseverante en la palabra de Dios y no permitir que la duda, la incredulidad invada su vida. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, después de Santiago. Y vamos a quedarnos allí por un momento. ¿Cómo nos podemos proteger de estos enemigos? Los enemigos de la fe entran a través de las ventanas del alma. ¿Cuáles son las ventanas del alma? Los oídos, los ojos, son las ventanas del alma. Así como viene la fe por el oír, el temor, la duda y la incredulidad vienen de la misma manera, operan de la misma manera, por el oír, por ver. Oír por ver son las ventanas del alma. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, pero también yo cuando leo la palabra y la estudio, la fe se edifica en mi vida. Entonces los enemigos de la fe entran de la misma manera como entra la fe. Por el oír y por ver. Oír y ver. Si yo observo lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo, es mi mecanismo de protección para yo proteger la fe que tanto me ha costado edificar y desarrollar. ¿Sabía usted que un momento le puede tumbar todo el castillo que usted ha levantado? Un momento. Una palabra, una confesión, una noticia, un evento específico puede derrumbar todo lo que usted ha edificado. Por eso es que, por ejemplo, Benny Hinn, cuando va a ministrar la palabra, no permite que nadie ni lo salude. Usted puede ver o pensar que es un extremo, pero él dice, una palabra que me digan puede desenfocarme de lo que Dios puede hablarle a esa gente hoy. Una palabra de duda, de incredulidad. Por esa razón es que los domingos, cuando tenemos los servicios presenciales, yo no doy consejería antes de predicar, porque un trato de problemas, un evento, un problema, una circunstancia puede desenfocarme para Dios usarme ese día y ministrarle a todos los que necesitan. Entonces,
¿Cómo yo protejo la fe? La protejo igualmente que como viene la fe, a través de guardar, de resguardar las ventanas del alma. En estos días yo decía por la radio que estaba haciendo un ayuno emocional de redes sociales, una semana, sin Facebook, sin Instagram. Sin Facebook, sin Instagram. Y usted a veces tiene que hacer ese ayuno y va a sentir cómo muchas cargas se van a quitar, cómo muchos pesos se van a quitar. ¿Porque es mala la aplicación? No, de hecho por allí estamos saliendo en este momento. No es mala. Pero cuando usted se levanta y de una vez toma el teléfono y va al baño con el teléfono, porque esa es la moda ahora, la gente va al baño con el teléfono. La gente hace sus necesidades fisiológicas con el teléfono en la mano. Y le digo de antemano que eso es peligroso. Vi un documental de una persona que hacía eso y quedaron heces fecales en sus manos y en su celular, y eso trajo problemas de una bacteria en sus intestinos. Entonces, hay adicciones que la persona forma, el teléfono en el baño. Y si voy a comer, entonces el teléfono ahí al lado. Y cuando estoy en la cama. Y cuando voy a dormir y cuando me despierto. Hay que librarse de muchas ataduras. Porque esa atadura, como hay tantas malas noticias, la narrativa en este momento son las malas noticias. Eso te va a ayudar a darte un refrigerio en el alma, en tu mente, en tus emociones y a enfocarte más en la palabra de Dios. ¿Puedes chequear tus redes? Claro que sí, yo no soy quien para decirte sí, no. Solamente te estoy dando ejemplos para que cortes un poco la adicción y te concentres más en las promesas bíblicas, en lo que Dios ha hablado de ti. Porque en el tiempo que estamos viviendo amerita una doble fuerza. En el tiempo que nosotros estamos viviendo amerita una doble fuerza. Es decir, con la fuerza que veníamos no podemos estar, tenemos que doblar la fuerza. Nosotros vamos a cumplir 5 meses que las puertas de la congregación están cerradas. 5 meses. 5 meses. Nunca visto. Entonces esto amerita que doblemos las fuerzas para ministrar más al que está oprimido, para ministrar al que está cansado, al que está atemorizado, al que está desesperanzado. Pero si yo estoy adicto a mi celular y mi tiempo se me va todo el día en eso, hermano, no me voy a fortalecer en el Señor, especialmente con la narrativa que hay en este momento en el mundo. ¿Cuál es la narrativa? Malas noticias, muerte, problemas, lo otro, que el trabajo, que el dinero, que aquello. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger nuestra fe. Dice la Escritura, creo que es en este versículo que vamos a leer, y es aquí, dice que la fe es más preciosa que el oro. Es más preciosa que el oro la fe. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Si usted tuviese 1 kilo de oro en su casa, 1 kilo de oro en su casa, ¿usted lo dejaría en la mesa allí, que lo viera todo el mundo cuando lo visita? ¿Dónde guarda la gente el oro? ¿Dónde? Tiene una caja fuerte con una combinación que solamente él sabe. ¿Por qué? Porque el oro es muy costoso, es una piedra preciosa, es un metal precioso. Y la gente esconde los metales preciosos en caja fuerte, porque no quiero que nadie me lo quite, me lo robe, no quiero que nadie venga y lo vea que yo tengo eso ahí. Bueno, dice Pedro que la fe es más preciosa que el oro. Ahora, si la fe es más preciosa que el oro y nosotros protegemos el oro en una caja fuerte, ¿dónde tenemos que guardar nuestra fe para que nada ni nadie la contamine? Dígame eso.
Le tengo buenas noticias. Usted puede hacer una caja fuerte y guardar su fe allí para que nadie la contamine, para que nadie la adultere, para que nadie se la robe. Usted puede guardar las ventanas de su alma, los oídos, los ojos. Ah, pero el oro sí lo guardas allí. El dinero sí te lo guardas bien en la cartera. El dinero sí andas pendiente de eso. Pero la fe, que es más preciosa que el oro, en esta mañana te digo, tienes que cuidarla y guardarla más que si tuvieras 1 kilo de oro en tu casa guardado en una caja fuerte. Porque el oro es perecedero, pero la fe es eterna. El oro se lo pueden robar, pero la fe es inquebrantable y no necesariamente te la tienen que robar. Y en este tiempo que estamos viviendo, los enemigos de la fe están, como dice el Salmo 91, de día anda la saeta viendo cómo te las roba. De noche anda la flecha viendo cómo te atrapa. Los enemigos de la fe, la duda, la incredulidad, el temor, están viajando de día y de noche para ver a quién golpean durante el día o durante la noche. Pero usted proteja su fe. ¿Cómo la voy a proteger? Vaya más a la palabra. Rompa la adicción a las redes. Rompa todo vicio. Deje de leer tantas malas noticias. Deje de pasar, a veces a mí me pasan cadenas para pasarla a otros de malas noticias. Yo digo, no, yo no voy a ser uno que pase otras malas noticias. En estos días dijeron, no, que una tormenta va a golpear a Venezuela, la tormenta Ramón, creo que se llama, no, la tormenta Gonzalo, perdón. Entonces, yo dije, Señor, gracias. Tú desvías los vientos, Padre. Tú vas a desviar esa tormenta, Señor. Pero si yo me pongo a reenviar el mensaje, sí, y le envío a Derwin, la tormenta Gonzalo va a pasar, y Derwin le pasa a Marixa la tormenta Gonzalo, y Marixa le pasa la tormenta a mi hermana Carla, y Carla se la pasa a Alejandra. Hermano, estoy siendo un catalizador de malas noticias. ¿Por qué no oramos mejor? Si Jesús en la barca se levantó y calmó los vientos, ¿por qué no hacemos como hizo Jesús? Pero siempre queremos creer lo negativo, lo malo. Queremos entrar en la narrativa que se está moviendo en este tiempo en el mundo, sensacionalista, alarmista. Y allí está. La tormenta se deprimió. Por ahí hay unos memes que me pasaron, que se deprimió la tormenta y ya no va a pasar por Venezuela. ¡Gloria a Dios! Sí hay buenas noticias que pueden pasar. La tormenta se deprimió y no va a golpearnos. ¡Gloria a Dios! Difundan que la tormenta no va a pasar. Así como difunden las malas noticias, difundan las buenas. Difundan que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay sanidad, que Cristo puede sanar, que en Él hay provisión, que en Él hay salvación, que en Él hay paz, que en Él hay libertad para tu casa, que Él te puede proveer todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Vamos a diseminar la palabra de fe, que son las buenas noticias de alegría. Gracias a Dios que se deprimió la tormenta Gonzalo. Hasta nombre le ponen, Gonzalo. ¿Quién iba a pensar que una tormenta se iba a llamar así? Gonzalo. Entonces podemos proteger nuestra fe. Esa fe va a ser probada. La fe va a ser probada. Primera carta de Pedro 1, 5 al 7 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está diciendo que el oro se prueba con fuego para quitarle las impurezas. Bueno, nuestra fe es probada, la palabra griega dokimazo,
que quiere decir o habla de la idea de un hombre cuyo carácter se ha moldeado a través de las pruebas de la vida. Es decir, la fe será probada, van a venir circunstancias en la vida, pero la fe es purificada en la prueba. Ese es el deber ser, porque nuestra fe va a ser probada. Yo puedo decir que tengo fe cuando todo está bien, pero cuando las cosas no van como yo quiero, ¿qué hablas? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Cuál es la conversación típica que sale de tu boca cuando las cosas no salen, cuando las cosas no marchan bien? ¿Cuál es tu conversación? La fe es probada y va a ser probada siempre. Pero entonces en la manifestación gloriosa de Jesucristo vamos a salir eximidos si dejamos que nuestra fe se purifique. Hay una prueba que viene a nuestras vidas. Muchos estamos siendo probados. Yo como pastor estoy siendo probado. 5 meses sin poder abrir las puertas de la iglesia, hermano, eso es una prueba para mí. No solo para mí, sino para todos los pastores del mundo. Aquellos que viven a tiempo completo en el ministerio, del ministerio comen. Pero déjeme decirle algo. Allí es cuando mi fe tiene que ser probada como el oro se prueba con el fuego. En este momento la fe de Dios en Jarvis Bocour está siendo probada. ¿Qué le está diciendo la prueba a Jarvis Bocour? Vamos a ver si tú tenías tu confianza puesta en la gente que venía a la iglesia o realmente tu confianza está en mí. Yo estoy siendo probado. Igual que toda la gente, igual que todo el mundo, igual que todas las personas, igual que todos los comerciantes. Yo estoy siendo probado en este momento. ¿En quién se fundamenta mi fe? ¿En quién tengo la mirada que es mi provisión? Y el Señor y mi testigo, cuando esto ocurrió, yo le dije a mi esposa, nosotros hablamos y dijimos, mi amor, el Señor es nuestro proveedor. Nosotros no nos vamos a angustiar, no nos vamos a preocupar, porque el Señor es nuestro proveedor. Y si las puertas de la congregación van a estar tanto tiempo cerradas, el Señor va a seguir proveyéndonos como lo ha venido haciendo hasta hoy, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Allí está una promesa en la cual yo desde hace casi 5 meses estoy sentado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Las puertas de la congregación están cerradas, pero la gente que viene a esta congregación son el canal, mas no son la fuente. Y Señor, tú me vas a seguir sustentando, no me va a faltar alimento, no me va a faltar comida, no me va a faltar recursos. Voy a seguir haciendo la obra de Dios, voy a seguir dando ofrendas, voy a seguir invirtiendo en la obra de Dios, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Pero mi fe está siendo probada como todos. Mi fe está siendo probada. Yo no es que tengo a alguien que llamo y le digo, épale, deme tanto. No, Señor. Yo tengo que orar a la fuente y la fuente toca al que se deja tocar. Entonces la fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada en la aflicción. Tu fe va a ser probada en la crisis. La crisis prueba la fe. Tu fe va a ser probada en este tiempo. Tu fe va a ser probada y allí se va a ver realmente qué estaba dentro de ti, qué crees, qué hablas y en qué accionas. Amén. En este tiempo, usted tiene que doblar la fuerza y tiene que creer, hablar y accionar de acuerdo a la fe. No mire al que está desempleado, no. Yo le digo siempre a la gente, si hay gente que no conoce a Dios y está trabajando y está comiendo, si usted conoce a Dios también puede comer y trabajar. Ay, lo que pasa es que por la casa el que vive en la esquina no está trabajando. No, pero es que ese no es su espejo a seguir. Su Dios es poderoso para suplir sus necesidades y darle ideas. En este momento de crisis, pero ¿qué pasa? Yo tengo que creer, yo tengo que hablar correctamente y tengo que accionar.
Ah, si yo me quedo en la casa durmiendo los domingos. Ah, no, que coloque la directora una prédica los domingos, yo me quedo durmiendo en la casa. Yo pudiera hacer así. Ahorita estamos accionando en fe, haciendo el área de los niños para que cuando regresemos, ya los niños de acá de esta congregación, con el favor de Dios, tengan un lugar para ellos. Pero si yo me quedo en la hamaca, en la casa, ay, no abren la iglesia, ¿y cuándo me dejarán abrir? Y mirando el techo, hermano, mi fe está siendo probada igual. Yo pudiera quedarme en casa y poner un mensaje grabado, pero estoy consciente que en este tiempo hay que doblar las fuerzas, porque este tiempo va a pasar, hermanos. Este tiempo de prueba va a pasar. Este virus que ha dañado a tanta gente va a pasar. Pero ¿cómo vas a salir de esta temporada? ¿Cómo va a salir tu fe? ¿Hecha pedazos en el piso o vas a salir como el oro brillante y purificado de las impurezas? Yo oro que todos los que me están escuchando salgan brillantes y purificados de toda impureza. Aleluya. Nuestra fe no va a quedar en el suelo hecha pedazos. Nuestra fe va a salir más fuerte, más fuerte. Y vamos a poder tener propiedad en nuestra boca que las promesas de Dios sí funcionan. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso lo he visto yo en este tiempo. Repito, yo no tengo gente que llamo y le digo, hey, hermano, no tengo comida, dame. No, hermano, yo tengo que vivir aquí como el que se lanza en un paracaídas. Así estoy yo, hermano. Y de pronto alguien por allá me dice, y de pronto alguien por allá ofrenda, y de pronto alguien por allá ofrenda, y así estoy yo en ese paracaídas. Y Dios me ha demostrado, no es la gente, soy yo el que toco y te bendice. Aleluya. Y mi fe saldrá brillante y purificada. Los que están allí en su casa digan, mi fe, después de esta prueba, saldrá brillante y purificada. Dígalo nuevamente, mi fe en este tiempo no se va a hacer pedazos, sino que saldrá brillante y purificada durante esta prueba. Diga conmigo, este desierto no me va a pasar por encima. No me voy a dejar postrar en este desierto. Yo, con la ayuda de Dios, con su mano proveyéndome, voy a salir a la tierra prometida de este desierto. Gracias, Señor. Yo me sacudo hoy el polvo de la narrativa, de la duda, de la incredulidad, del temor. Señor, y te doy gracias porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú hoy estás vivo y me vas a sostener, me vas a seguir sosteniendo. Mi fe saldrá fuerte como el oro purificada para recibir la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, en esta mañana. Quiero terminar con un punto que se llama la fe como escudo protector. Y en Efesios capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo escribe y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo lo que él viene hablando de la armadura de Dios, de otras piezas, de la espada, del casco, del yelmo, del cinturón, del calzado. Y él dice, sobre todo, toma el escudo de la fe. La fe la simboliza con el escudo que usaba un soldado romano. Este escudo era un escudo redondo, hecho de cuero, y antes de la batalla se mojaba
para que cuando lanzaran alguna flecha encendida, el cuero mojado apagara la flecha. Y por eso Pablo dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, mi hermano, es un escudo. Es un escudo. Debemos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y habiendo terminado todo, entonces, estar firmes. La fe es un escudo protector. Si hay una parte de la armadura que usted no puede dejar de tener, es el escudo. Visualice a un soldado romano con la espada, con los calzados, con el casco, con el cinturón, con la coraza, pero sin escudo está vulnerable al ataque de las tinieblas. La fe en este tiempo para nosotros es un escudo. ¿Quién no ha sido atacado por las tinieblas en este tiempo? Todo el mundo. Por los pensamientos. Todo el mundo. Pero la fe es tu escudo. Y ese escudo apaga los dardos de fuego del maligno. Usted ve, las flechas encendidas se usaba en las antiguas guerras porque en las fortalezas que hacían levantaban muchos muros y el ejército enemigo usaba esta táctica de las flechas. El Imperio Romano lo hacía para lanzar una multitud de flechas hacia adentro de la fortaleza y poder tocar algo de madera que pudiese encenderse. Y entonces cuando las cosas se encendían y salía el humo, la gente se veía obligada a abrir las puertas para respirar y para salir. Las flechas encendidas del diablo vienen para hacerte quebrar. Las flechas encendidas del diablo vienen para hacerte derrumbar, para que te derrumbes, para que se enciendan las cosas en tu mente. Pero cuando tienes el escudo de la fe, me gusta que Pablo usó la fe como un escudo protector, porque la fe a la final es la que nos protege de toda esta narrativa diabólica y de muerte que hoy tenemos en el mundo. Y la fe es la que nos hace hablar las promesas de Dios y la que nos hace vivir en paz durante la tormenta. Toma el escudo de la fe en este día para que todos los dardos que el enemigo te pueda lanzar entonces caigan al piso y sean apagados. Sean apagados. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Somos de aquellos que tenemos fe para la preservación de nuestra alma. Señor, y queremos tener ese escudo activo. Creer a tus promesas, hablar tus promesas, accionar en tus promesas. Yo creo, Señor, que los miembros de esta iglesia no van a quedar derrumbados en el desierto. Su fe no va a quedar arruinada en esta prueba, sino que saldrán victoriosos y con su fe brillante. Yo creo, Señor, que los hermanos que me escuchan de otras congregaciones, su fe no se va a despedazar ante esta prueba. Oro por los que tienen negocios, empresas. Abre camino para ellos, Señor. Oro, Señor, por los empleados, por aquellos que han perdido su empleo. Señor, si un arroyo se seca, otro se abrirá. Si una puerta se cierra, otra se abrirá. El hombre no es nuestra fuente de bendición. Tú lo eres, Señor. Y pronto vamos a terminar este mes de julio. Y yo pido, Señor, que agosto sea un mes de milagros. Yo te pido que agosto sea un mes donde los mares se van a abrir a favor de esta nación. Yo te pido, Señor, que agosto va a ser un mes, como dijo Jesús,
que hablaremos al monte y le diremos que se quite y se eche en el mar, y no dudaremos, sino que diremos y hablaremos en fe, y el monte se quitará y se echará en el mar. Yo te pido que agosto sea un mes de milagros financieros. Yo te pido que agosto sea un mes, Señor, donde los ríos se abren, donde las montañas se moverán. Yo te pido que agosto sea un mes de sanidad para las vidas, para los que están en el hospital universitario, para los que están en los diferentes hospitales, para los que están en los diferentes refugios. Yo te pido, Señor, que agosto sea un mes de sanidad para Venezuela. Yo te pido, Señor, que agosto sea un mes de libertad, de bendición, de justicia. Yo te pido, Señor, que agosto sea un mes de revolución científica, Padre. Yo te pido, Dios, que todos los planes del diablo que Él ha usado en estos hombres poderosos para establecer este orden mundial caigan a tierra. La iglesia todavía está en la tierra, y el poder que está en la iglesia detiene el poder de las tinieblas. Señor, gracias. Oramos que agosto sea un mes, Señor, de rompimiento. Oramos que agosto sea un mes de sanidad, de protección. Oramos que todo espíritu de muerte se vaya y que el espíritu de vida se levante en esta tierra. Señor, que agosto sea un mes de libertad de todo demonio de manos de rapiña, de todo espíritu de corrupción, de todo lo que no es de Dios. Nande que saca taralamando. Oro que agosto, Señor, sea un mes que hayan puertas abiertas para tus hijos. Oro que agosto sea un mes de la manifestación de la gloria de Dios para nosotros. Oh, gracias, Señor. Oh.